Muy bien. En breves minutos vamos a comenzar con el segundo panel del Simposio de Empresarios Lecheros, esta vez en formato digital. Vamos a dar unos minutitos para todas aquellas personas que se están conectando el segundo día. Muy bien, sean bienvenidos. Esta vez comenzamos puntuales. Muy bien, bueno. Bienvenidos a todos. Es un gusto estar en el segundo día del Simposio de Empresarios Lecheros, esta vez en formato digital. Ayer fue una jornada, la verdad que disfrutamos un montón. Nos acompañaron productores innovadores de toda la región compartiendo sus casos de innovación y hoy nos espera una jornada igual de intensa y jugosa. Bienvenidos al segundo día. Para la revista Infortamos es motivo de orgullo realizar el Simposio de Empresarios Lecheros. Es un espacio pensado para el intercambio de ideas y conocimiento. Y desde esta plataforma desarrollaremos todos los paneles fomentando la participación y también montamos una plataforma web desde la que se llama Innovar Agro, y desde allí vamos a ir subiendo todas las charlas para quienes tengan ganas de volver a verla o bien no las hayan podido ver hoy. Antes de comenzar con el día de hoy, quiero agradecer a todas las empresas que nos hacen posible este evento. Ourofino, Calier, Adicos, Nutreco, Urus, Artex, Penagos, Smart Farming, Colganados, Control Ganadero y Fundación Colombia Potencia Lechera Tropical. Como podrán ver, a sus costados tiene un espacio para hacer preguntas y para presentarles, lo cual los invito a que nos digan desde dónde nos están acompañando, desde qué país, desde qué ciudad, y para hacerles preguntas a nuestros panelistas del día de hoy. Como les contaba, hoy tenemos una tarde muy interesante en la cual la primera charla va a ser crianzas de terneras, es un costo o una inversión, resultados obtenidos en diferentes sistemas, y la segunda charla va a ser sobre reservas forrajeras, un nuevo piso para la productividad. La primera charla va a estar a cargo de Cristian Ripe, que en breves minutos lo voy a presentar, y es auspiciada por la empresa Adicos y Urus, y para que la conozcan, les voy a pasar un pequeño video. En Urus América, somos especialistas en producción de alimentos balanceados premium para ganadería bovina y porcina, mejorando la rentabilidad de ganaderos y porcicultores. Únicos en la fabricación de maíz rolado al vapor en Colombia, destinado para la alimentación bovina y equina, creamos Power Flakes, elaborado a partir de granos de maíz cocidos al vapor y rolados para la obtención de la hojuela de maíz con un alto grado de digestibilidad para el animal. El gran valor del proceso de rolado al vapor es la gelatinización de los almidones del maíz. Los beneficios que se obtienen son aumento en la proteína láctea, menos riesgo de acidosis, puede reemplazar parte del alimento balanceado, mejora el aprovechamiento energético del maíz hasta en un 16%, mejora la condición corporal de los animales. En terneras, ayuda al desarrollo ruminal. Power Flakes, máxima expresión del maíz para su ganado. Con base en Power Flakes, se diseñaron alimentos balanceados premium para ganadería bovina, Flake Levante y Flake Terneras. Excelente, muy bien. Así que lo voy a invitar a Cristian a que nos prenda su cámara y nos acompañe. Cristian es doctor en medicina veterinaria, además cuenta con una fuerte y extensa experiencia en servicios técnicos y consultoría internacional y nacional en Norte, Suramérica y el Caribe en explotaciones lecheras. Su experiencia incluye consultoría en lecherías y ganado de doble propósito y ganado de carne en las áreas de salud, reproducción, calidad de leche y procedimientos de ordeño,
manejo y nutrición, y en la implementación de programas de gerencia ganadera y programas de computación para manejo de explotaciones lecheras para mejorar la eficiencia y el desempeño económico. También una amplia experiencia en el desarrollo de mercados para productos aditivos nutricionales en la industria animal en general. Bueno, Cristian, bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Bienvenidos, buenas noches, buenas tardes, desde donde estén. Entonces, creo que debo empezar ahora, si estoy en lo correcto. Así es, así es. Perfecto. Entonces, permíteme un segundito. A ver, estoy tratando de apagar mi cámara. Ok, ahora sí. Muy bien. Bueno, de nuevo buenas noches a todos, buenas tardes, desde donde estén. Gracias por acompañarnos y muchas gracias por la invitación a compartir algunas experiencias, algunos conocimientos. Como decía Cintia, pues en el trabajo que uno hace y en esta vida de estar viajando un poco, todos los días uno ve algo, aprende algo y siempre hay algo que uno puede compartir. En la charla de hoy, resultados obtenidos en diferentes sistemas de crianza en ganado lechero, seguramente muchos de ustedes están pensando a ver cuál es ese sistema en el que yo puedo ser eficiente, cuál es ese mejor sistema. Y la verdad yo creo que el mejor sistema realmente puede ser el que usted tenga en este momento. Hay algunas diferentes situaciones económicas, de tamaño, de capacidad y de explotación que limitan ciertas inversiones o ciertas situaciones. Y el objetivo de esta charla de hoy es, más que decirles cuál es ese sistema, quiero compartir algunas experiencias de diferentes sistemas para que ustedes traten de ver qué de estas experiencias o de estos modelos que se están mostrando pueden ser aplicados a su sistema actual de crianza. Entonces, pensando en eso, vamos a tratar de generalizar un poco cuáles son los objetivos del productor. Por supuesto, incrementar ingresos y utilidades, mantener una buena salud en los animales, reducir los costos médicos durante la crianza, aumentar la ganancia de peso, el desarrollo, reducir la edad al primer servicio y al primer parto. Aquí quiero hacer una mención importante. Existen ciertos mitos en que inseminar animales muy jóvenes, la vaca, cuando sea vaca, ya no va a producir la misma leche o no va a seguir creciendo. Y yo creo que aquí es importante mencionar y entender que las vacas alcanzan su pubertad, o sea, su desarrollo sexual, cuando ellas alcanzan entre un 30 y un 40% de su peso vivo adulto. Entonces, no importa si es una novilla o una ternera de 11 meses o 12 meses, mientras ella haya alcanzado el peso, o entre el 30 y el 40% de su peso adulto, ella va a empezar a ciclar, va a ser fértil y va a ser perfectamente una vaca viable en un futuro sin ningún problema. Y por supuesto, hablando de eso también, una alta fertilidad en las novillas vírgenes. Ahora, viendo otro punto de vista, ¿cuáles son las inversiones que hacen los productores? Muchos de ellos piensan que las terneras, ese costo de criar las terneras y las vaquillas son un costo. Generalmente es curioso ver cuánto tiempo y dinero pasa un productor escogiendo el toro para la vaca, la mejor vaca de su finca. Invierten mucho dinero en genética, invierten mucho dinero en programas de sincronización, programas de reproducción, y cuando tenemos esta ternera, entonces la criamos en unas condiciones por debajo de sus requerimientos, donde ella no puede expresar todo su potencial genético, donde ella la estamos convirtiendo y programando para ser deficiente en proteína, deficiente en energía, deficiente en manejo de nutrientes. Y ahí es cuando yo pregunto si esto debería verse más bien como una inversión. Esto depende de lo que usted invierta hoy, lo que usted va a recibir o lo que va a recoger en un futuro, tiene una diferencia importante. Entonces, estas terneras, estas vaquillas que hoy tiene usted,
en su lechería, en sus terneriles, son las vacas que va a ordeñar en un futuro. ¿Qué clase de vacas quiere usted ordeñar? Otras personas invierten en lugares de parición y se procuran o se preocupan por ofrecer una atención oportuna del parto, asistir al recién nacido, ofrecer una primera alimentación a ese recién nacido. Algunos crean o construyen en terneriles, o algunos tienen otros sistemas diferentes que vamos a ver un poco. Y también siempre hay un cuestionamiento en cuanto a la cantidad y la calidad de leche que le vamos a ofrecer y, por supuesto, la nutrición que va a recibir. Ahora, si pensamos muy rápidamente, el lugar de parición, uno encuentra de todo. Hay lugares donde construyen unas instalaciones muy buenas, muy cómodas, pero hay otras situaciones donde las vacas tienen que parir en la mitad de un potrero, en pleno invierno, o de pronto en un techito con unas puertecitas que hicieron, pero no se preocupan por dar un mantenimiento, una limpieza, un aseo. Pero esta es nuestra realidad en diferentes países de toda Sudamérica. Entonces, tenemos que pensar que este primer impacto en esa ternera, por supuesto, va a tener un efecto posterior. Esta ternera está expuesta a diferentes niveles de higiene, diferentes niveles de bacterias, diferentes niveles de patógenos, diferentes niveles de todo, que van a influir, por supuesto, muy grandemente en eso. Aquí hay un ejemplo, mire, por ejemplo, la atención oportuna del parto. Muchos de nosotros en las horas de la noche no nos preocupamos porque ojalá la vaca no para en la noche y al día siguiente o en la mañana siguiente encontramos una ternera en el potrero o en el establo o donde sea. Esto muestra una diferencia en el efecto que tiene el retraso en el parto en la capacidad y la limpieza que tiene, el proceso de limpieza que hace el pulmón en un ternero o una ternera recién nacida. Ustedes aquí pueden observar cuál es la capacidad de ese pulmón o cómo está ese pulmón cuando un parto ha ocurrido en las primeras 2 horas desde que él se inicia, pero también observamos una mayor opacidad en ese pulmón cuando el parto ocurrió entre 2 y 4 horas y, por supuesto, mucha mayor opacidad cuando el parto ha ocurrido o ha demorado más de 4 horas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay un proceso de congestión, un proceso de falta de limpieza, de producción de material surfactante por parte del pulmón para limpiar las vías aéreas, haciendo que este animal entre en un estado de hipoxia o de falta de oxígeno y creando un estado general de acidosis metabólica. Miren también el efecto respiratorio. Ustedes notan en la raya del medio, corresponde al parto de 2 horas, que ha ocurrido en las 2 horas, donde el animal en las primeras 10 horas de nacido alcanza un efecto respiratorio, unos muy buenos movimientos respiratorios que van a generar un buen transporte de oxígeno, que van hasta las 90 horas. Pero noten también como un parto demorado más de 4 horas va a tener un impacto muy importante. Inclusive van a demorar casi 90 horas ese animal para poder estabilizar esos movimientos respiratorios, porque el animal tiene que compensar esa deficiencia pulmonar que ocurrió por un parto demorado. Entonces, solamente tener la precaución durante las horas del día, durante el trabajo, en las horas de la noche, vigilar los partos, observar los partos, ver cuánto tiempo ocurre y llevar un récord de ese proceso, va a tener un impacto muy importante, no solo en el proceso respiratorio y cardíaco del animal, sino también a futuro en todo su proceso. Aquí está el efecto cardíaco. Ustedes ven la frecuencia cardíaca, que es la frecuencia cardíaca en este caso, cuando el parto es de menos de 2 horas, es mucho mayor, significativamente mayor, que la frecuencia cardíaca para terneros que han tenido un parto demorado. Esto es algo que realmente nadie conversa, muy poca gente habla a este respecto. Muchas veces al otro día encontramos la vaca con el ternero a mitad camino y seco y con muchos problemas, pero ahí está esa inversión genética a la que no le pusimos mucha atención en ese momento, solamente atendiendo el parto como debe ser.
Obviamente lo que sabemos del calostro, todos lo sabemos, hay que dar el 10% del peso vivo en las primeras 2 horas, la temperatura de 38,5, 39 grados y medio. Algunas personas usan la botella, otras personas usan la sonda nasoesofágica. Obviamente el beneficio lo que sabemos es que el beneficio es mayor de anticuerpos, es mayor, la absorción es mayor cuando se hace entre más temprano, ofreciendo al animal mayor inmunidad, ya que esta inmunidad se pierde en las primeras, después de las 12 horas de alimentación, esta habilidad se pierde. Pero muchas personas también piensan que, o dicen que alimentar con un biberón, la nasoesofágica puede ser peligrosa, puede crear un daño, claro, todos estos elementos hay que entrenar a las personas para que los sepan manejar, pero cuando pensamos primero que todo en calostro, la higiene y la limpieza es fundamental, ¿sí? Un calostro ideal debe contener menos de 100,000 unidades formadoras de colonia de bacterias totales, menos de 10,000 unidades formadoras de E. coli, pero desafortunadamente es algo en lo que no nos preocupamos mucho. Empezando por el proceso de recuperación de ese calostro, no hay una buena desinfección y limpieza de los pezones, de la punta del pezón. A veces las cantinas donde se recogen, o los biberones donde se almacenan, no están bien lavados, no están bien desinfectados. La temperatura no se refrigera a tiempo, se deja en la sala de ordeño por 2 o 3 horas y después se lleva a la nevera. Todo esto favorece el crecimiento bacteriano. Una evaluación hecha aquí en Estados Unidos mostró que el 43% de las muestras recolectadas excedían los límites de E. coli y de enterobacterias. En una evaluación que se hizo en Minnesota, el 93% de las muestras excedían también los niveles de bacterias. Inclusive el doctor Rob Tremblay en 2006 dijo que se hizo una pregunta, si sería que nosotros estábamos alimentando a las terneras con estiércol y con grasa, gracias a esos niveles de contaminación. Entonces, tenemos que pensar en eso, pero más allá de procurar un buen calostro de buena calidad, dado a tiempo, a temperatura adecuada, dando el 10% del peso corporal, cuando nosotros usamos la botella o la sonda nasoesofágica, lo que muestra la radiografía es que sí, con la botella se forma un buen cuajo, en ese abomazo se forma un buen material, comparado con el que se forma cuando se hace la administración con la sonda nasoesofágica. Pero realmente el punto importante aquí no es si la sonda o la botella. Obviamente para que una ternera se tome 3.5 litros o 4 litros de calostro es complicado en las primeras 2 horas por ese efecto mamogénico y todo que ellas tienen que tener. Lo que muestra la información es que tanto para la botella como para el tubo, los niveles de inmunoglobulina, cuando se evalúan los niveles de inmunoglobulina en miligramos por mililitro, relacionados con el tiempo, los dos sistemas funcionan muy bien, proveyendo al animal el nivel de inmunoglobulinas que ella necesita entre más pronto posible, entre más pronto se administre, por supuesto, mucho mejor, como vamos a ver más adelante. Entonces, los dos sistemas funcionan. Puede ser uno un poco más traumático, pero dependiendo es más importante asegurar el consumo y asegurar los niveles de inmunoglobulina que pensar en que ese animal puede tener algún poco de trauma por el proceso, pero bien hecho con un personal entrenado no es difícil. Más allá de eso, para mí lo más importante es cuándo se da ese calostro. Hace unos años se decía que el nivel de 10 miligramos por mililitro de inmunoglobulina G era lo ideal. Hoy en día ya ese proceso está muy reevaluado y ya la investigación está mostrando que deberíamos considerar cerca de 15 miligramos por mililitro de inmunoglobulina G, que cuando nosotros observamos esta gráfica, cuando ese calostro se da en recién nacido, el pico de inmunoglobulina se alcanza cerca de más o menos 12 horas. Correcto, es un muy rápido crecimiento. En las primeras 6 horas ya el nivel de 15 miligramos se ha superado.
Y es muy diferente cuando se compara con un calostro administrado a las 6 horas o a las 12 horas, ¿no? Ustedes notan todo el tiempo que ha pasado. Mire que más o menos casi tanto para 6 como para 12 horas, el nivel de 15 miligramos se está alcanzando cerca de 21 horas después del nacimiento. Entonces, estamos creando una ventana de oportunidad para las bacterias, para otros patógenos, de ocupar esos espacios que necesitan ser ocupados por el calostro y por sus nutrientes, por las bacterias benéficas que él tiene y por supuesto por los niveles de inmunoglobulina que son fundamentales para este recién nacido, que es completamente ajeno a ningún tipo de inmunidad. Él nace completamente sin inmunidad. Otro elemento muy interesante de una investigación que salió hace poco era, ellos comparaban el ofrecer calostro fresco, o sea, recién tomado de una vaca, temperatura de la vaca, y lo comparan contra otro calostro que ha sido calentado a 60 grados centígrados por 60 minutos. Una información muy interesante que ha salido de esta evaluación, de esta investigación, es que la concentración en microgramos por gramo de unos azúcares que están contenidos en el calostro, llamados cial y lactosa, son mucho más altos, especialmente la 3-cial y lactosa. Los niveles son mucho más altos cuando el calostro se ha calentado a 60 grados. Obviamente se ofrece a temperatura de 40 y todo, pero el calentamiento hace que estos oligosacáridos, estos azúcares contenidos en el calostro, se hagan más disponibles. ¿Y por qué ellos son importantes? Porque estos cialilactosa y estos azúcares son importantes, porque ellos son los nutrientes que van a favorecer la nutrición y la multiplicación de la flora intestinal que se necesita establecer muy pronto. Vemos también, no solo, y aquí estamos viendo que la posibilidad de calentar el calostro es muy importante, es una opción importante y valiosa, pero también vemos cuál es el nivel o la proporción en porcentaje de bifidobacterias y de lactobacillus que colonizan el yeyuno dependiendo cuándo se ha ofrecido el calostro. Aquí ustedes notan cuando el calostro se ofrece inmediatamente recién nace el ternero o la ternera. Vemos una diferencia significativa cuando se compara con el calostro ofrecido 12 horas más tarde. Cuando se ofrece a las 6 horas, pues obviamente también, aunque no hay una diferencia significativa, hay una diferencia numérica muy importante. Entonces tenemos que pensar que el calostro no solo nos ofrece estos nutrientes, estas proteínas y esta inmunoglobulina, pero estas bacterias son necesarias, son urgentes, y ellas necesitan un medio adecuado y unos nutrientes para poderse multiplicar y tener su acción. Entonces, un calostro temprano, a buena hora, a buena temperatura, calentado, son herramientas que usted puede aplicar a su sistema. Si vamos un poquito más allá, qué es lo que vamos a obtener y dependiendo a qué horas ordeñamos esa vaca recién parida? Cuando la ordeño ocurre en las primeras 2 horas, nosotros podemos recolectar el 100% de la inmunoglobulina que está presente en el calostro. 6 horas más tarde, casi ya tenemos una reducción de un 20% en inmunoglobulinas. Muchas veces la vaca pare a las 11 de la noche y es ordeñada al otro día 6, 7 de la mañana. Ya hemos perdido el 20%. A las 10 horas ya hemos perdido casi el 30%. Entonces, no solo atender el parto, no solo ofrecer el calostro a tiempo, sino la recuperación de ese calostro lo más temprano es muy importante. Este decrecimiento en inmunoglobulinas se dice o se asume que es por reabsorción de proteínas que la vaca hace, porque el calostro está ahí y ella reabsorbe y se pierden estos nutrientes. Ahora, muy a nivel general, esta es la composición del calostro. Obviamente todos sabemos que esa es muy alta en sólidos totales comparado con leche normal, alta en grasa, alta en proteína, los anticuerpos, que es de lo que hemos estado hablando por un buen rato, ¿cierto? Minerales, vitaminas, pero también es importante ver
¿cuál es la calidad que nos ofrece esta leche de transición? Comparada a esta leche del segundo o tercer ordeño con una leche normal. En muchos sistemas el ternero recibe un calostro inicial de buena calidad a buena hora, pero la segunda alimentación generalmente se puede hacer con leche entera. Pero esta leche de transición, que tiene un valor no solo nutricional, sino también inmunológico muy importante, puede crear una gran diferencia. Veamos cuáles son esas diferencias. Aquí estamos viendo una investigación que todavía no se ha publicado, está todavía en revisión, de unos animales que han recibido el alimento, un calostro, en las primeras 2 horas de nacido, de buena calidad. Y una segunda alimentación con leche, con una mezcla de 50% leche, 50% calostro, o una segunda toma con calostro. Y estamos volviendo a ver los niveles de inmunoglobulinas expresados, son los niveles de inmunoglobulinas en el tiempo, expresados en miligramos por mililitro, como una segunda oferta de calostro potencializa mucho más esas inmunoglobulinas, mejorando la inmunidad de la ternera. Y por supuesto, lo que nosotros llamamos leche de transición, que para este ejemplo es 50% calostro, 50% leche, tiene también un efecto importante comparado cuando el efecto que recibiríamos inmunológico adicional, que recibiríamos con una leche normal. ¿Esto por qué es importante? Aquí hay una investigación publicada recientemente que muestra una histopatología de yeyuno de terneras que han sido alimentadas la primera vez con calostro y la segunda vez, la segunda toma fue con leche, la leche de transición o el calostro. Yo no soy patólogo, ni mucho menos. Tal vez alguien en la audiencia pueda hacerlo, tenga más experiencia, pero cuando ustedes observan estas 3 fotografías, es evidente la clase y la calidad de integridad intestinal que se está construyendo cuando utilizamos esta leche de transición comparado cuando el segundo ordeño, la segunda alimentación se hace con leche. Todo el mundo, hoy en día lo que está de moda es hablar de integridad intestinal. Todo el mundo está hablando y investigando de integridad intestinal. ¿Por qué? Porque los antibióticos ya están revaluados y hay una gran discusión en ese sentido y ya están prohibidos en muchos países. ¿Correcto? Entonces, todo el mundo está hablando de integridad intestinal. Más aún, y todavía siendo más importante para una ternera recién nacida, que ha nacido sin ningún nivel de inmunidad absoluta. Entonces, esto es lo que vemos, ¿no? La posibilidad de usar una leche de transición durante la primera semana, y el beneficio que este puede implicar comparado con una segunda toma cuando va el animal directamente a leche normal o solo leche entera. Bueno, muy generalmente, muy rápidamente, el doctor Pablo Lorenzo va a hablar al respecto de la parte de problemas sanitarios, pero quiero mencionar rápidamente cuál es este dato. Yo creo que es un poco antiguo, pero sigue siendo muy válido. El 52% de las mortalidades de las terneras ocurre por diarrea, el 21% por problemas respiratorios. Aquí hay una asociación de problemas no solo de manejo, sino también inmunitarios, que incluyen varios factores, ¿no? El ternero, el ambiente, dónde nació, la vaca. Pero hay un dato interesante. Esta información es del 2014, fue presentada en un simposio nutricional donde mencionan cuál es el efecto de los niveles de calcio de la vaca y qué efecto pueden tener estas vacas hipocalcémicas en la presentación de diarreas en las terneras. Pues el dato interesante dice que estas vacas que tienen hipocalcemia, las hijas de estas vacas tienen una mayor incidencia de diarreas en un 49%, o sea, la mitad de las terneras que son hijas de vacas hipocalcémicas tienen mayor probabilidad de tener problemas de diarrea comparado con un 33%, una tercera parte de las vacas, de las terneras que vienen de vacas que no son hipocalcémicas. De manera que hay un efecto materno ahí importante que vale la pena también observar. Muchas veces estamos pensando que esas diarreas pueden estar ocurriendo porque la leche fue fría, porque no se lavó, porque no se desinfectó, y de pronto estamos teniendo un efecto diferente a una diarrea a la que no le estamos encontrando
un origen general que vale la pena considerarlo. El cuidado básico, bueno, todos sabemos, nada nuevo, solamente por mencionarlo, los dos lugares por donde la infección puede entrar, la boca y el ombligo. Me imagino que el doctor Pablo va a hablar un poco más al respecto de la importancia de la desinfección del ombligo. A mí me gusta usar o recomendar yodo al 7% y que esta copa permanezca en el ombligo por lo menos por 1 minuto para hacer una muy buena desinfección, evitar problemas de ofalitis, porque las vías de infección, todas son oral, todas son orales, tanto para coli, salmonela, para Clostridium, el coronavirus que está de moda, rotavirus, la diarrea viral bovina, coccidia, Cryptosporidium. Todos estos eventos diarreicos, el origen y la vía es 100% oral. Y obviamente, ¿qué ocurre? Cuando estas bacterias pueden entrar al intestino primero que el calostro y colonizan el intestino, por supuesto los problemas se van a multiplicar. Si usted ha visto terneras que han muerto en la primera semana de nacida, téngalo por seguro que hay un problema de coli o salmonela en donde estas bacterias están entrando y ocupando el intestino de esas terneras antes que el calostro y antes que las inmunoglobulinas. Si usted mira su récord, seguramente la mayor mortalidad ocurre entre el día 5 y el día 10. Es donde la mayor mortalidad ocurre en las terneras y es porque en ese momento está todo, coli, salmonela, virus, todos están todos. Aquí últimamente se ha reportado un aumento muy severo en un 20% de Salmonella Dublin, que no solo corre con un problema diarreico, por supuesto, sino también con problemas respiratorios, un doble problema. Es una salmonella que es muy difícil de diagnosticar, muy difícil de tratar y está aumentando la prevalencia de infección por esta salmonella, de manera que vale la pena, otra razón más para ofrecer un calostro temprano, de buena calidad, a buena temperatura y lo más pronto posible. En cuanto a los sistemas de crianza, bueno, tenemos de todo. En Sudamérica yo he visto de todo, ¿no? El famoso balde estaca. Hay unas personas que hacen unas jaulitas con un techito de las canecas del yodo, no sé, y pues las tapan ahí. Estas jaulitas las mueven todos los días, los iglús o los hutch, como los quieran llamar. Otras personas hacen inversiones un poco más grandes, donde ponen terneriles individuales con sus baldes, su fuente para leche y agua y alimento, separados. Hay de todo. Y yo creo que aquí es el momento de mencionar, hombre, no sé qué usted tiene, pero lo que usted tenga puede funcionar, lo puede hacer mejor y todo está enfocado en lo que es manejo y todo está enfocado en lo que es nutrición. Ahí es donde está. Obviamente, proveer un mejor ambiente para las terneras, más comodidad, un ambiente seco, sí, con menos humedad, con menos bacterias, por supuesto va a tener un beneficio. Pero la realidad de nuestros países es que no todo el mundo lo puede hacer, no todos los productores no tienen el dinero para hacer las inversiones y hay que ver, o por lo menos nosotros como asesores tenemos la obligación de ver qué es lo que nuestro cliente o productor tiene y ayudarle a él a que ese sistema sea lo más eficiente posible. Pero, ¿qué pasa si nosotros dejáramos a una ternera con su madre, con el becerro? Después de nacida la dejáramos con su madre, un ternero de 45 kilos. Ella se alimenta cerca de entre 6 y 10 veces al día y va a consumir cerca de un 20% de su peso vivo. O sea, entre 16 y 24% de su peso vivo en leche, expresado en leche solamente. Eso quiere decir que va a consumir entre 7 y 10 litros de leche al día y si lo pensamos en sólidos, casi entre 1 y 1.3 kilos de sólidos en forma de leche o en la leche al día. Entonces, esto es lo que sucede normalmente. Pero cuando comparamos con un sustituto lácteo, la leche entera con un sustituto lácteo, y aquí aprovecho para decir que yo no es que esté en contra de los sustitutos lácteos, estoy usando para esta charla un sustituto 2020 para hacer algo en el medio,
No sé, en nuestros países hay 22-18, en fin, hay diferentes concentraciones. Lo importante de eso, más allá si es 20-20 o 22-18, lo que sea, es cuántos son los niveles de grasa y proteína que nosotros estamos ofreciendo a nuestros animales en la alimentación. Y no se trata de qué producto tiene más o qué producto tiene menos, sino si estamos cumpliendo o ofreciendo los requerimientos que nuestra ternera necesita. ¿Ok? ¿Cuáles las ventajas del sustituto lácteo? Sí, no tienen menos bacterias que una leche comercial que seguramente no está pasteurizada. Hay control de enfermedades, leucosis, paratuberculosis y otras enfermedades. Se puede mezclar correctamente, se da el volumen que se debe dar. No hay desperdicio, se puede calentar, se puede manejar muy fácil. Tiene muchas ventajas, ciertamente. Con la leche entera, bueno, ojalá sea pasteurizada, pero para que una lechería tenga la posibilidad de amortizar un pasteurizador, pues tiene que tener un número permanente de terneras bastante grandecito que se justifique. Es más difícil de mantener esa consistencia porque depende de cuántas vacas hay en el hospital, de los tratamientos, si son mastitis, si tienen antibióticos o no. Esa presencia de antibióticos pues va a cambiar la microflora que nosotros hemos querido tratar de crear desde el principio, creando un intestino permeable. Hay que manejar el pasteurizador de una manera corriente, pero sí es cierto que la oferta de proteína y energía es mayor cuando se compara con un producto, con un sustituto lácteo, ¿correcto? Entonces, otra cosa que ven los productores que usan la leche del hospital pasteurizada o sin pasteurizar, es que el consumo de alimento, de alimento seco, de iniciador, se demora más, empieza más tarde, pero no necesariamente eso es un problema, y ya lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí hay una muestra, esto es una investigación hecha en 2005, donde se está haciendo un análisis económico de dos sistemas, uno con leche entera pasteurizada no comercial y un sustituto lácteo 2020. ¿Ok? Son 438 terneras, donde se da un volumen exacto, se da el mismo volumen de los dos productos del control, que es el sustituto lácteo 2020 y el de leche entera, donde se adiciona además un iniciador al 18% por 3 semanas y luego un iniciador al 16% de proteína hasta el destete a voluntad. Son los mismos balanceados o los mismos iniciadores en los dos grupos, simplemente uno con leche entera, otro con sustituto 2020, donde estamos simplemente ofreciendo el mismo volumen de leche. A los dos recibieron 3.8 litros de calostro en las primeras 2 horas de nacido. Se hizo entre diciembre a agosto en Minnesota. Eso quiere decir que incluyó invierno, primavera y verano. Entonces, la cantidad de leche para los dos grupos se ajusta de acuerdo a la temperatura. Si la temperatura es de más de 4.4, de menos 4 grados centígrados, se dan 2 litros, 2 veces al día, casi 2 litros 2 veces al día. Entre menos 4 y menos 15 se dan 2.4 y más menos de menos 15, 2.8. Estamos tratando de aumentar el aporte de nutrientes para compensar el efecto que tiene que hacer el animal para mantener su temperatura corporal y su inmunidad funcional. Entonces aumentamos el volumen de leche. Pensemos por ejemplo, en el sur de Sudamérica, en Argentina, en Chile, en las épocas de invierno, ¿qué temperatura pueden llegar a estar el medio ambiente en las horas de la mañana? Y esos terneros están ahí expuestos. En Colombia, en diciembre, por ejemplo, la temperatura puede ser en la mañana a menos 5, menos 6 grados y al mediodía a 32 grados. Esos son unos cambios, unos extremos y un estrés de frío al inicio, estrés de calor en el mismo día en las horas de la tarde. Pero veamos cuál fue la tasa de crecimiento. Aquí ustedes se dan cuenta que el peso al inicio, este es el grupo control, este es con el sustituto, este es con la leche entera. Están los dos grupos con el mismo peso. La edad del destete fue 47 días para el grupo control del sustituto, 46 días para el de leche, o sea, un día menos. Pero lo interesante aquí es ver cuál es el peso. El peso del destete fue de 60 kilos para el producto con un sustituto lácteo contra 66.8 en el grupo control, con leche entera, ¿no? Donde hubo una ganancia de peso total de 20 kilos
contra 26.7 y con una diferencia grande en el promedio diario de ganancia, 350 gramos contra 470 gramos, siendo todos estos significativos, estadísticamente significativos. Otro dato importante, ¿cuál fue el riesgo de enfermedad? Al inicio, al día 0, todo el 100% de los animales están saludables, pero vemos cómo más o menos al día 5 o 6 empiezan a ocurrir tratamientos. La línea permanente es el grupo de leche entera y en la línea punteada corresponde el sustituto. Perdón. Y vemos cómo en el sustituto empezamos a tener más o menos al día 6, 7 animales que tienen que empezar a ser tratados con antibióticos o algo. ¿Se acuerdan la gráfica que yo les mostré? Les decía más o menos entre el día 5 y 10 es cuando usted tiene más mortalidad. Entonces, aquí estamos, ¿sí? Estamos viendo más o menos una diferencia de 30, 27, 27% más o menos de animales que tuvieron que ser tratados, contra menos del 10 en el grupo de leche-leche. Aquí está la morbilidad y la mortalidad total. La morbilidad fue de 69 animales en el grupo de sustituto contra 27 en leche entera. La mortalidad fue de 25 animales contra 5 en el grupo de leche entera. Y vuelvo y les digo, yo no es que esté hablando mal ni me esté diciendo que los sustitutos no funcionen. Yo creo que el problema de los sustitutos es cómo nosotros los estamos manejando. Si nosotros estamos procurando ofrecer los requerimientos que el animal tiene. Entonces, ¿qué es lo que sugiere este estudio? Que la mayor tasa de crecimiento, la menor morbilidad y mortalidad fue con la leche entera, no comercial, por supuesto, y básicamente la diferencia es la densidad de nutrientes entre las dos dietas. Es básicamente eso, eso es lo que tenemos que ver y lo que tenemos que evaluar, ¿sí? En esta evaluación económica hubo un beneficio de $34. Ahora, por otro lado, la menor morbilidad y mortalidad también tiene un efecto, ese efecto nutricional de un mejor plano nutricional influye en un mejor sistema inmune, en una mejor capacidad de respuesta, en que los animales tengan la mayor capacidad de mantener su temperatura, ganar peso y mantener un sistema inmunitario funcional y listo para responder. Inclusive no importa en qué condiciones estuvieron durante todos estos meses de invierno, primavera y verano. Entonces, los dos recibieron el calostro a tiempo. La diferencia básicamente está en la densidad de nutrientes entre las dos dietas. Y lógicamente, bueno, la pasteurización para la leche entera es importante. El calostro ojalá pudiera ser pasteurizado. Un 70 o un 75% de las inmunoglobulinas del calostro sobreviven a una pasteurización que está bien hecha. Lo que mencionaba ahorita, la interacción del año, pues obviamente hay mayor exposición de patógenos en ciertas épocas del año. La temperatura también tiene un efecto importante. El estrés de frío tiene un factor importante, como lo mencionaba ahora en el sur, en Argentina, en Chile, durante el invierno, o en Colombia, en las épocas de diciembre, enero, en las temperaturas. Entonces, tanto ese estrés de frío va a tener un efecto importante. ¿Y cuánto tiene que usar ese animal para termorregular, para mantener su temperatura funcional? Hay dietas en las que los animales ni siquiera alcanzan, los nutrientes que ofrecemos ni siquiera alcanzan a cumplir con los requerimientos que ellas necesitan para mantener su temperatura, pues mucho menos para mantener un sistema inmune funcional o para ganar 1 gramo de peso. Bueno, en cuanto a lo que es desarrollo de rumen, ¿no? Hablamos de la gotera esofágica que se cierra cuando se ofrece calostro, leche o sustituto lácteo. Este efecto no sucede con el agua. Esta leche va al abomazo y va a generar ácido butírico, que son estos ácidos grasos volátiles que son necesarios para que se empiece a generar el desarrollo de papilas en la pared. Entonces, cuando nosotros ofrecemos la leche, él está aportando unos niveles de ácidos grasos, unos nutrientes. Pero también el desarrollo del rumen realmente comienza cuando las bacterias que son capaces de colonizar el rumen en un medio ambiente sin oxígeno,
pueden empezar a alimentarse y a reproducirse. Esto básicamente depende no de que haya un forraje, no que haya un heno. Lo que realmente se necesitan es un material que generalmente es ofrecido por los sustitutos, los iniciadores, que son esenciales para ese desarrollo. Estas bacterias necesitan producir estos ácidos grasos volátiles, ácido acético, propiónico y butírico, que van a bajar el pH y van a favorecer el crecimiento de ese rumen y el desarrollo de ese rumen. El agua es un nutriente esencial para que esto ocurra. Estos iniciadores, los almidones que contienen estos iniciadores, generan ácido propiónico y butírico. El butírico es el que ese no se absorbe en el rumen, se usa para desarrollar papila, para desarrollar la pared del rumen y el crecimiento del rumen. Los forrajes, los senos, producen ácido acético, que sí van a producir también, por supuesto, energía, pero no va a tener un efecto directo sobre el rumen, sino va a proveer energía para el crecimiento de la ternera en general. Pero nosotros necesitamos desarrollar rumen. En Estados Unidos, aquí la gente nunca usa ningún heno durante los primeros 6 meses. Son puros forrajes o puras dietas básicamente basadas en granos. Porque el desarrollo de ese rumen, acuérdense, es cuando hay bacterias que pueden crecer. Y esas bacterias necesitan almidones. Aquí hay unas comparaciones de rúmenes de 4 semanas, unos alimentados con leche y heno, y otros alimentados con leche, heno y grano, ¿no? Ustedes miren el color de las papilas, comparado con las papilas, el color y el tamaño de las papilas cuando es solo leche y heno. Entonces, el grano es el que facilita el desarrollo del rumen. El grano es el que facilita los nutrientes para el crecimiento, el de las papilas, el fortalecimiento de las papilas y el desarrollo de la pared. Aquí hay una comparación a 6 semanas cuando se ha alimentado solo con leche y grano, y aquí hay leche y heno. O sea, yo creo que la imagen lo dice absolutamente todo. Ustedes notan el tamaño de las papilas, la funcionalidad, el grueso de la pared. Todo está basado ahí. El desarrollo del rumen inicia ahí. Ahí ustedes pueden ver comparación. Acuérdense que el heno produce ácido acético. Ese no se usa para desarrollar papila, pero sí puede ocupar un espacio en ese rumen, que puede ser ocupado realmente por un material nutritivo más eficiente. Aquí hay una comparación entre 4 semanas con grano y estas 12 semanas sin grano. Entonces, yo creo que las palabras en este momento están sobrando. Entonces, los factores para el desarrollo del rumen, lo que se necesita es un consumo de iniciador. El exceso de leche diaria puede tener un impacto sobre el inicio del consumo. No ofrecer más del 14% del peso vivo en leche es una recomendación para que no se reduzca el consumo de iniciadora al inicio. Las pobres condiciones ambientales o balanceados de poca palatabilidad, mohosos o demasiado finos. Pero si vemos más allá de lo que estamos ofreciendo, la gran pregunta de lo que yo les he dicho varias veces es si lo que nosotros estamos haciendo en el manejo y en la nutrición es ofreciendo los nutrientes que la ternera necesita. Voy a usar este ejemplo aquí del medio, ¿sí? Solo por mencionar que esto corresponde más o menos a 600 gramos de peso día. Ella necesita consumir 207 gramos diarios de proteína cruda. ¿Cuánto le estamos dando en leche? ¿Cuánto está consumiendo ella en el grano? Esa es la gran pregunta. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar. Aquí hay una comparación muy importante, muy interesante. Estos son en condiciones de temperatura normal. Estamos usando una leche con un 3% de proteína, que corresponde más o menos a 30 gramos de proteína por litro de leche. ¿Correcto? Y estos son los requerimientos. Entonces, si nosotros queremos que nuestra ternera gane 700 gramos día, basado en este porcentaje de gramos que tiene, de proteína que tiene la leche, nosotros tenemos que darle 8,5 litros de leche a la ternera diario.
aquí es donde yo hago la pregunta, ¿cuánto le está dando usted? ¿Qué ganancia quiere tener y cuánto le está dando? ¿Sí? Las condiciones ambientales, por supuesto, van a tener un efecto importante, ¿no? Hay unos animales que genéticamente no van a desarrollar, no van a crecer a la misma velocidad que otros y de pronto es un buen momento para venderlos. ¿Sí? Uno no puede obtener el 100% de todo, pero aquí está la diferencia, aquí está basada es en la nutrición. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo interesante. Este fue hecho en México. Esto es un programa tradicional con un concentrado de un 18% de proteína contra uno con un concentrado de un 25% de proteína, donde se dan 2 litros de leche 2 veces al día por 14 días y después 3 litros 2 veces al día hasta el destete. En aquí abajo tenemos 3 litros de leche al día por 7 días únicamente, esa es la mitad del tiempo que y después 4 litros de leche 2 veces al día hasta el destete. Y estas son las curvas. Este es el consumo de leche en el programa intensivo. Por supuesto, consume 452 litros de leche, comparado con el sistema tradicional, que son 322 litros de leche nomás. Aquí está la curva de consumo de iniciador. Miren cómo es el consumo del iniciador con el programa tradicional, ¿sí? Y compárenlo con el consumo del iniciador con el programa intensivo. Aquí el inicio es mucho más tarde, mucho más lento, llega siempre a ser mucho más lento cuando se compara con el consumo de alimento en el iniciador del programa tradicional. Miren la diferencia en total de kilos, 24, 25 kilos de alimento con el programa de 25% de proteína contra 93 kilos del tradicional. ¿Cuánto es ese costo? ¿Cuánto es ese costo? Solamente en volumen. Porque sí, estoy comprando un sustituto más barato, pero tengo que consumir el doble. Entonces hay que hacer la cuenta, ¿correcto? Aquí están las diferencias en costo, en la parte del iniciador. En el intensivo le costó $12.50 contra $34.87 con el programa tradicional. Entonces, aquí están los números, esto no miente, esto es real, esto fue una evaluación hecha en México, ¿no? Entonces tenemos una ganancia diaria de 0.99 libras contra 1.87, ¿no? El consumo de leche, obviamente, ustedes ya vieron la diferencia, el consumo de iniciador, ¿sí? Hasta el día 63, pero claro, este es un iniciador al 25% de proteína contra un 18%. El costo del iniciador, yo estoy asumiendo aquí el costo de leche a 33 centavos por litro, el costo de un kilo del concentrado del 18% a 0.37 centavos de dólar. Hagan las cuentas ustedes, yo creo que ustedes saben más cuánto vale en su país. Y un concentrado un 25% en el intensivo a 50 centavos de dólar el kilo, medio dólar de kilo. Pero ¿cuánto es ese costo por día? Realmente la diferencia es mínima. ¿Y cuánto es el costo de cada libra de peso ganada? Entonces, vuelvo, insisto, aquí el problema de nuestros sistemas no es el sistema, es cómo estamos alimentando, es si estamos rellenando los requerimientos de ese animal, lo que ella necesita para expresar toda esa genética que usted invirtió cuando hizo la inseminación de esa vaca. Este es un estudio que está todavía en revisión, no se ha sido publicado todavía. Miren las gráficas, son exactamente iguales a las que les acabo de mostrar del ejemplo en México. Y este es un estudio hecho en Canadá. Entonces, realmente los sistemas intensivos sí tienen un efecto importante, en este proceso de volver este monogástrico un rumiante que sea capaz de procesar alimentos sólidos eficientemente, con un intestino íntegro, sano, desarrollado, saludable, un animal que ha ganado buen peso, un animal que ha consumido ha consumido lo que ella necesita. Ahora, el proceso de destete, ¿cuándo debe empezar? Generalmente todo el mundo dice día 50, día 60, bueno, el número que quiera. La verdad es que el proceso de destete debe iniciar cuando el animal consume 1 kilo de concentrado de alimento de 22% de proteína o consume 2 kilos de iniciador al 18% de proteína por lo menos durante 3 días. Cuando él ya se consume 1 kilo del 22%, ya puede empezar el proceso de destete, que no debe ser brusco.
Debe ser un proceso paulatino, lento, espaciado. No sé, si yo pongo un ejemplo, si usted le da 6 litros, entonces pásele de darle 6 a darle 4 por 2, 3, 4 días, luego 3, y va bajando la cantidad. ¿Por qué razón es importante que no sea brusco? Mucha gente lo hace para forzar el consumo de alimento, para forzar el consumo de alimento seco. Pero ¿qué pasa cuando eso sucede? Van a generar un problema de acidosis, porque el animal, usted le dio leche en la mañana y ya la desteta y ya no le da leche para la tarde. Entonces el animal está esperando la leche, está desesperado, tiene hambre y se va a llenar de una gran cantidad de alimento balanceado que va a causar un cambio muy drástico en la microbiota del rumen, va a alterar el crecimiento de las papilas, va a crear una hiperkeratosis por exceso de acidez y va a destruir todo lo que construyó usted en 60 o 65 días. Entonces, ese proceso debe ser lento para que el animal, el consumo de forraje empiece a ser gradual también. ¿Ok? ¿Por qué razón? También porque se va a cambiar la microbiota. Cuando usted hace un destete abrupto, cambia completamente la microbiota, cambia todas las bacterias del rumen y por supuesto se va a excretar mucho más almidón y usted va a empezar a observar unas diarreas espumosas porque hay un problema de acidosis por ese cambio brusco en la microbiota. Entonces, téngalo en cuenta. Ya para terminar, ya esto es básicamente la última parte, la gran pregunta y la gran discusión se centra en, oiga, y si yo le invierto más y crío mis terneras más intensamente en un programa intensivo con más leche, entonces mis vacas van a dar más leche. Y es lo que hay muchos estudios que dicen que parece que sí, pero que parece que no. Hay de todo. Y por eso traje quería mostrar este estudio donde están evaluando o haciendo un metaanálisis de cerca de 21 tratamientos diferentes, ¿no? con concentrados de altos niveles de proteína, altos niveles de leche, ya sea sustituto lácteo o sea leche entera. Aquí yo vuelvo y le digo, lo importante que tienen que trabajar ustedes con su nutricionista es ofrecer los nutrientes que la ternera necesita, no los litros de leche que usted cree que le debe dar, sino los nutrientes que ella necesita para expresar la genética que usted invirtió. Lo que muestra este metaanálisis en la referencia a producción de leche es que cuando cada uno de estos puntos es un estudio diferente. Ustedes notan que hay unos puntos que están por debajo de la raya, ¿correcto? O sea que los animales no van a producir más leche o no produjeron más leche. Hay otros que están sí por encima. Sin embargo, lo que muestra esta gráfica es que animales de primera lactancia, en leche corregida 305 días, en un promedio de más o menos 8.000, casi 9.000 litros de leche, lo que sí se nota es que hay una tendencia positiva cuando los animales tienen una ganancia de entre 700 y 900 gramos de peso al día durante la lactancia para ser animales que produzcan más leche. Sin embargo, este estudio también menciona y también concluye que este efecto realmente de la nutrición puede ser solamente entre el 3 y el 5%. ¿Por qué razón? Porque el resto del efecto debe ser genético, debe ser de manejo, debe ser de la crianza del animal. Hay otros factores, no solamente la cantidad de leche que se da durante la fase de lactancia y cuánto es el aporte de nutrientes, sino hay otros factores de manejo, de salud, de inmunidad que tienen un papel importante en que este animal pueda producir también más leche. Pero la verdad es que la tendencia sí es que animales que ganan más peso tienen mayor producción de leche o la tendencia tienden a producir mayor cantidad de leche en la primera lactancia. En conclusión, entonces, observe y vigile el parto. El tiempo y el proceso tienen un efecto importante. Obtenga el calostro a tiempo, higiénicamente. Trate de generar esa integridad intestinal que usted quiere. ¿Será que estamos alimentando terneras modelo 2020 con modelos de alimentación de 1970 o de 1980? ¿Será que hemos evolucionado en ese sentido? ¿Será que estamos ofreciendo los aportes de requerimientos que necesita? Ese es el objetivo, alimentar al animal con lo que él necesita, no ahorrar dinero.
Realmente los forrajes zenificados durante la lactancia, yo no sé si sea realmente una oportunidad que valga la pena usar o un dinero que valga la pena invertir. Los alimentos balanceados tienen un impacto importante. El aporte de esos nutrientes concentrados son muy importantes. Recuerde que el destete es cuando el animal consuma 2 kilos de un alimento de un 18% o 1 kilo de un alimento del 22 o 23%, no por la edad. El proceso del destete debe ser gradual, no cambie la microbiota. Y la conclusión final es que usted debe evaluar su proceso de acuerdo a cuánto vale producir 1 kilo de carne, 1 kilo de peso en esa ternera. ¿Cuánto le vale, cuánto le cuesta 1 kilo de peso ganado? Esa es la manera de medir su inversión. ¿Ok? El objetivo final, obviamente, es llegar a unas navillas de primer servicio y esa edad es cuando el animal ha alcanzado el 55% de su peso adulto. No es si tiene 12 meses o 13 meses, que pobrecita, que está muy jovencita, que es muy niña todavía. Acuérdense que la pubertad es por peso. Ellas desarrollan esa pubertad por peso, no por la edad. Y la novilla, cuando tenga el 55% de su peso adulto, ya está lista para ser inseminada y para ser preñada. Creo que me pasé un poquitito más del tiempo, traté de apurarme lo que más pude. Le agradezco mucho a Dicos la oportunidad de haberme invitado y te doy paso a ti para las preguntas, Cintia. Muchas gracias, Cristian, súper interesante. Te invito a que prendas tu cámara, a que así te puedo hacer, no contamos lamentablemente con mucho tiempo, pero sí hicieron muchísimas preguntas, la verdad, estuvo muy interesante. Una de las preguntas que se hicieron es, ¿con cuántos días se debe alimentar, por cuántos días se debe alimentar con leche de transición? La primera semana. La respuesta es simple. La primera semana. Y aprovecho y completo la respuesta diciendo también que si después de eso se va a pasar a leche, a sustituto lácteo, lo ideal es que la primera semana de alimentación sea con leche entera y mejor aún si es de leche de transición. Excelente. Un previo, ¿no?, a eso. ¿Cuál sería la ventaja o la desventaja de que la ternera cuando nace tome el calostro directamente de su madre? Ay, a ver, la ventaja o la desventaja. Yo creo que la ventaja es que el muchacho que tiene que ir a alimentar la ternera no tiene que levantarse temprano. No veo ninguna otra ventaja. Y la razón es la siguiente. Lo importante es asegurar un volumen de leche, de calostro, perdón, de buena calidad en las primeras 2 horas de nacida. Esa es la meta. Que alcance a uno a ofrecer los niveles de inmunidad y nutrientes que ella necesita inmediatamente después del parto. La pregunta es, ¿será que una ternera que se amamanta directamente de la vaca puede tomarse esos 4 litros? ¿Y qué calidad de calostro está consumiendo? Es una pregunta que la única manera de saberlo es ordeñando la vaca, evaluando el calostro y alimentando la ternera, asegurándonos que se hizo bien. Claro, con un banco de calostro, con calostro medido, digamos. Correcto, con esto evaluado y todo. Otras preguntas en relación a eso es ¿cómo logramos un mejor calostro? ¿Que se puede manejar algo de la dieta de la vaca preparto? Bueno, sí, pero ese ya es otro tema. Ese ya es otro tema muy, muy importante. Generalmente cuando los animales tienen calostros de mala calidad o pobres, indudablemente eso es una demostración de una deficiencia de proteica y energética en la vaca durante el proceso de preparto y durante el periodo seco. Nosotros tenemos la costumbre en los tambos o en las lecherías de pastoreo de mandar esas vacas secas al último potrero donde no comen nada, prácticamente nada. Entonces, ellos son animales deficientes y por supuesto hay un efecto nutricional muy importante en la calidad y cantidad del calostro que se va a recuperar. Bien, vamos a ir, me parece que con la última por una cuestión de tiempo. ¿A qué edad se le puede suministrar alimento iniciador y en qué cantidad? Bueno, mira, yo recomiendo algo muy simple. Yo lo recomiendo prácticamente desde el inicio. El agua no puede faltar. El agua todo el tiempo. El agua es un nutriente esencial. Ahí debe estar siempre.
Obviamente se bota el agua, se limpia, se pone la leche, después de que la leche se tomó se debe lavar el balde y poner agua fresca y limpia nuevamente. Eh, Ahora, el iniciador, yo entre más temprano se pueda poner un poquito mejor. El consumo del iniciador va a depender, o la cantidad del consumo del iniciador va a depender, los primeros 20 o 25 días es prácticamente muy poco, pero va a depender de si nosotros estamos supliendo con leche los requerimientos que ella esa ternera necesita, porque si ella queda con hambre, el consumo de alimento del iniciador va a ser mayor más temprano y es porque ella tiene hambre, porque no estamos aportando los nutrientes. Pero debe ser ofrecido desde muy temprano. Después de los primeros 8 días ya poner alimento un poquito y que ella empiece a construir a ingresar esos carbohidratos y empezar a generar estas bacterias necesarias para desarrollar el rumen. Qué pena contigo, se me alargó. Es un tema que nos encanta por la cantidad de preguntas, doctor. Yo les puedo explicar la cantidad de preguntas, la verdad que es un indicador Mira, de... Y saludos de alumnos de usted, de la qué bueno. universidad. Mira, yo con mucho gusto puedo ayudar a contestar las preguntas si me las envías Claro. y me las envían quién las puso, con mucho gusto procuro responderlas y a todos mis alumnos que están por allá y que tuve el placer de conocerlos y de estar con ellos, un fuerte abrazo desde aquí. Ojalá los pueda volver a ver pronto. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Ripe. A ti, muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias. Muy bien. Fue un gusto, la verdad, tener a Cristian con nosotros. Vamos a continuar. Para todos aquellos, los invitamos a que no se vayan porque seguimos con la segunda charla del día de hoy. Y aquí vamos a presentar a la segunda charla, que es Reservas Forrajeras, un nuevo piso para la productividad, y nos va a acompañar Juan Fernando Valero. Esta charla es auspiciada por la empresa Feed for Food y por la empresa Penagos. Y para todos aquellos que no conocen a la empresa, les vamos a pasar un pequeño video.